Buen día, mi nombre es Yandes Contreras, hago parte del programa de Administración de Empresa del curso Legislación Empresarial del grupo 111-001-69, actividad colaborativa a nombre de los estudiantes Sneider Palacio Kendo, Jaime Romaña Tavares, Dayan del Carmen Ramos Orozco y quien les habla, Yandes Paola Contreras Varilla. Nombre del docente, Ana María Jaramillo Quiseno y Sonia Liliana Morales, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. Desafíos legales del emprendimiento en Colombia, retos laborales, retos comerciales y retos tributarios, análisis de barreras operativas y fiscales bajo el marco normativo vigente. Retos en materia laboral. Reto número 1. Elevada carga prestacional y rigidez del salario mínimo. El ordenamiento jurídico colombiano establece que las normas laborales son de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento e irrenunciables. Los empleadores no pueden pactar remuneraciones inferiores al salario mínimo legal vigente. A esto se le suma el costo indexado de las prestaciones sociales básicas como primas, cesantías, intereses y la obligación de afiliar al Sistema General de Seguridad Social Integral. Para las empresas, en esta etapa tan temprana, es decir, cuando las empresas solamente están empezando, esta estructura tan rígida eleva los costos no salariales, de forma dramática, afectando el flujo de caja operativo indispensable para sobrevivir. Reto número 2. Sobrecarga por esquemas obligatorios de contratación formal. Bueno, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la concurrencia de la prestación personal, subordinación y remuneración configura un contrato de prestación de servicio, ¿cierto? Automáticamente, sin importar la formalidad que se le dé o se le denomine. Esto imposibilita legalmente el uso de contratos de prestación de servicios para actividades misionales permanentes. El reto radica en que el prestador debe asumir contratos a término fijo o indefinido desde el primer día, enfrentando cargas administrativas estrictas en momentos donde la estabilidad de los ingresos todavía no es concurrente, no es estable y es incierta. Reto número 3. Distribuciones y formalidades de los contratos a término fijo. Aunque los contratos a término fijo permiten prever la duración de la relación laboral, la ley exige que conste obligatoriamente por escrito. Si se pactan por periodos inferiores a un año, el emprendedor se enfrenta a una fuerte limitación. Solo se pueden prorrogar sucesivamente hasta por 3 periodos iguales o inferiores a este. A partir de la cuarta renovación, el término no puede ser menor a un año. Esto limita la flexibilidad del modelo de negocio y exige un estricto control de preavisos, mínimo 30 días antes del vencimiento para evitar la renovación automática. Reto número 4, en el cual encontramos las contingencias económicas por despido sin justa causa. La legislación protege la estabilidad laboral mediante indemnizaciones monetarias obligatorias y si se rompen el vínculo sin una justa causa estricta mandada por la ley. El contrato a término indefinido para salarios menores a 10 salarios mínimos legales vigentes, la indemnización equivale a 30 días por el primer año y 20 por los siguientes, mientras que el contrato a término fijo corresponde a la totalidad del salario faltante de ese contrato pactado, de ese contrato fijo pactado. Para una unidad productiva naciente, o sea, un emprendedor que apenas está empezando, un error de la selección del personal o un despido por reestructuración financiera puede conllevar a sanciones y costos de indemnizatorio letales para la empresa. Reto número 5. En el reto número 5 encontramos la burocracia normativa en la adopción de reglamentos internos. Las empresas en Colombia adquieren la carga legal de expedir y formalizar un reglamento interno de trabajo cuando superan 5 trabajadores permanentes, comerciales y 10 trabajadores industriales. Asimismo, el reglamento de higiene y seguridad industrial es obligatorio al alcanzar 10 o más empleados permanentes. Diseñar, socializar e implementar estas estructuras sumando a las políticas vigentes de seguridad y salud en el trabajo, SST, requiere la inyección de recursos financieros y asesorías legales que desvían la atención de la meta comercial de esa empresa básica para el emprendedor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Sneider Palacio Oquendo, estudiante de Administración de Empresas y bueno, conforme a la temática y a la presentación, ahora sí en los retos en materia comercial, ¿cierto? Vamos con el primer reto. Entonces dice a continuación, bueno, el primer reto a nivel comercial, hablando lo que es, pero sería el reto, sería es validación del encaje de producto, mercado. Encaje de producto, mercado. Por ejemplo,
estima en mitigar el sesgo de fundador mediante el testeo real del producto. Testeando realmente el producto no vendría el problema, como vemos aquí, que el mercado suele verse afectado por una asimetría entre las expectativas del creador y el valor ofrecido por el cliente, ¿cierto? Estamos entonces entre lo que el cliente dice, no, yo, mi sesgo, o lo que yo estoy pensando que mi idea de negocio está bien, y el cliente o el mercado dice, es que, bueno, sí, tu idea de negocio, tu producto, pero el valor que yo percibo, yo creo que no es competente o no es suficiente para el producto que tú estás, por eso no te lo compro, por eso me voy a otro mercado. Entonces, lograr que un segmento específico de la población esté dispuesto a dar, digamos, el dinero de manera recurrente, exige un proceso continuo de pivoteo técnico y comercial, ¿sí? O sea, por ejemplo, modificar el producto o el modelo de negocio, que se podría hacer el pivoteo de forma continua, no es solamente cambiar el diseño, sino el producto y también, bueno, dependiendo de la empresa, ¿cierto? Todo lo que viene haciendo algunas cosas de las normativas. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí sería reto 7, barrera de entrada ante competidores consolidados. Por ejemplo, las empresas establecidas gozan de economías de escala, red de distribución optimizadas y un sólido posicionamiento de marca. Un nuevo competidor debe absorber costos marginales sustancialmente más altos y desplegar agresivas estrategias de diferenciación comercial para arrebatar tan siquiera una cuota de mercado, una pequeña parte del pastel, operando frecuentemente con márgenes de rentabilidad mínimos en etapas iniciales, ¿sí? Entonces, es como ver empresas que llevan ya 5, 10, 20 años en el mercado y ahora nuevos emprendedores o nuevas empresas incursionar en este mercado es una barrera competitiva, es un reto que es necesario. Y bueno, viéndolo a nivel legislativo y constitucional, la ley 155 de 1959 y la ley 1340 del 2009 en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio vigila que las empresas grandes no abusen de su posición dominante para crear los nuevos emprendimientos, que serían prácticas restrictivas de la competencia o competencia desleal, ¿cierto? Entonces, de esas barreras, bueno, esta sería una ley que apoya, digamos, al nuevo emprendedor. Ahora, el reto 8, asfixia financiera por plazos de pago extendidos, ¿cierto? Este es uno de los dolores más grandes del ecosistema empresarial. O sea, lograr vender tus productos en una gran superficie, ¿cierto? Y que, por ejemplo, el acceso a los canales de los grandes superficies consolidados imponen condiciones comerciales severas, ¿sí? Eh, como plazos de pago que oscilan entre los 60, 90, 120 días. Financiar los costos de producción y la nómina operativa mientras se espera el recaudo de cartera queda un desfase crítico en el capital de trabajo que representa una de las mayores causas que de quiebra técnica, ¿sí? Y bueno, estamos hablando, ¿cierto?, mayores desafíos y retos de la empresa o el emprendimiento colombiano. Y literalmente, o sea, si yo fuera un nuevo emprendedor, el hecho de, por ejemplo, tener una idea de negocio, montar la empresa, pero entonces, en cierto modo, tener en cartera algunas deudas por cobrar o cartera por cobrar y tener que también al mismo tiempo pagar, o sea, no tener flujo de caja y tener que pagar es algo que me asfixiaría como emprendedor. Entonces es un reto que se entiende. Y entender que hay que pagar nómina, entender que hay que pagar pues deudas, que pagar costos fijos, servicios. Entonces es por esa razón que no solamente pagar a otras empresas o pagar a proveedores es un reto, sino todo eso a nivel comercial, ¿cierto? Ahora, el siguiente reto es el riesgo sistémico por concentración de clientes. Bueno, parece como que no muy normal, pero ya, por ejemplo, durante la fase de despegue, ¿cierto? Un porcentaje mayoritario de los ingresos de la empresa suele depender de uno o dos clientes estratégicos. Esta falta de diversificación comercial reduce la capacidad de negociación del emprendedor y expone a la compañía a un riesgo de quiebra sistemático si dicho cliente decide rescindir los contratos o dilatar los pagos o declararse en insolvencia, ¿cierto? Ya por terminar, digamos, mi intervención, el reto 10 dice ineficiencias en la cadena de suministro y distribución. Por ejemplo, garantizar la logística inversa y directa, el cumplimiento del tiempo de entrega y los estándares de calidad del servicio al cliente representa un reto operativo mayúsculo. O sea, acerca de los retos de materia tributaria. En el reto 11 tenemos tarifas positivas corporativas modificadas y elevadas. En este punto se critica que en Colombia muchas empresas pagan prácticamente la misma tarifa de impuesto de renta sin importar su tamaño. Por ejemplo, una microempresa o emprendimiento pequeño puede terminar pagando proporcionalmente lo mismo que una multinacional grande, aunque claramente no tiene la misma capacidad económica. Esto puede afectar a los nuevos negocios porque al inicio normalmente tienen menos ganancias, más gastos, menos estabilidad financiera. Entonces, una tarifa tan alta puede dificultar su crecimiento y desmotivar la formalización empresarial. Por eso muchas personas consideran que debería existir una mayor progresividad tributaria donde quien más gana, más aporte. Luego, en el reto 12, hablamos sobre la presión impositiva y directa a través del IVA y el IN. Este reto habla de cómo los impuestos indirectos como el IVA y el IN terminan afectando
el precio final que paga el consumidor. Por ejemplo, cuando una persona compra ropa, tecnología o incluso un restaurante, en el valor que paga vienen ya incluidos esos impuestos. El IVA normalmente es el 19%, se aplica a muchos productos y servicios, mientras que el INC se usa más en sectores específicos como restaurantes, cafeterías, donde puede ser hasta el 8%. En conclusión, estos impuestos parecen pequeños porcentajes, pero sí influyen bastante en el costo de vida y en la competitividad de los negocios. Y en el reto 13 tenemos el desfase de caja originado por el recaudo del IVA. Este reto habla de un problema muy común para muchos emprendedores, que es tener que pagar IVA antes de recibir realmente el dinero de las ventas. Por ejemplo, si una empresa vende a crédito y le dan a un cliente, por ejemplo, 60 o 90 días para pagar, el negocio todavía no recibe el dinero, pero aún así la DIAN exige declarar y pagar el IVA en las fechas establecidas. Esto significa que el emprendedor muchas veces tiene que sacar dinero de su propio bolsillo para cumplir el impuesto, mientras espera que el cliente le pague. Esto afecta a la liquidez de la empresa, pues porque igual reduce el dinero disponible para pagar a los empleados, proveedores o seguir operando normalmente. Reto 14. Restricciones para la deducción de costo y gastos operativos. Para que la DIAN acepte la deducción de un costo o gasto en el impuesto sobre la renta, se exige el cumplimiento estricto del artículo 107 del Estatuto Tributario, relaciones de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Con este planteamiento, soportando mediante el sistema de facturación electrónica o documentos equivalentes, el emprendedor en etapas iniciales suele cometer errores de soporte formal, lo que genera el rechazo de las deducciones y un incremento artificial de su base gravable de renta. Reto 15. Doble tributación e impacto financiero en los dividendos. La legislación establece gravemente en el reparto de utilidades a los socios. Los dividendos decretados a personas naturales residentes están sometidos a retenciones en la fuente y tarifas que van hasta el 39%. Por su parte, la distribución entre sociedades nacionales primera línea sufre una retención en la fuente del 10%. Este fenómeno de doble tributación, sociedad el 35%, más socio en su distribución, deduce el atractivo del negocio para captar capital e inversiones externos. En conclusión, los emprendimientos en Colombia enfrentan múltiples desafíos laborales, comerciales y tributarios que pueden afectar su crecimiento y estabilidad. Las altas cargas laborales y la competencia representan grandes retos para los nuevos planteamientos, cumplimiento de las normas, estrategias financieras adecuadas. Es posible superar estas dificultades y fortalecer los negocios, contribuyendo así al desarrollo económico y la generación de empleo en el país. Muchas gracias.